Fábula La pulga y el hombre. Un hombre, muy enojado con una pulga, la agarró por fin, y le dijo: ¿Quién es usted que se atreve a alimentarse de mis miembros, y darme tanto problema para poder atraparle? La pulga contestó: Oh, mi estimado señor, le ruego conserve mi vida, y no me destruya, ya que realmente no puedo hacerle mucho daño. El hombre, entre risas, contestó: Ahora ciertamente usted morirá por mis propias manos, para no sufrir yo ningún mal, sea este pequeño o grande, y no tener que tolerarlo. Moraleja: quien hace algún daño, debe de estar preparado a sufrir sus consecuencias. Comentario: Fábula La pulga y el hombre. Periódico La Razón. LA colgó mapas para tentar en el metro y bares de Barcelona tras el 17A distribuyeron a través de Loul Muyai su canal en inglés mapas del suburbano y la localización de establecimientos de ocio nocturno 10 de septiembre de 2017. Periódico La Razón juzgan a una madre que autorizó a sus gemelos de 16 años a enrolarse en el DOES. El plan fue frustrado porque la familia fue detenida 10 de septiembre de 2017. Periódico Sama Temps de Londres. Una patrulla musulmana agrede a un estudiante de 22 años por beber alcohol. Publicado el 17 de septiembre de 2017. Islamización. Periódico Caso aislado. Profesoras musulmanas protestan de España: vivimos en un sistema patriarcal. Cuestionar el uso del hijab es bullying. Profesoras musulmanas no dudan en asegurar que España vive en un sistema patriarcal. 18 de septiembre de 2017 por Maribel Marín. Primero están en Europa, y se tienen que adaptarse a cómo va vestida la niña o mujer, sin cubrirse el cabello. Segundo, nada más que por seguridad, debe prohibirse el uso en la calle, en cualquier lugar público, y si no están de acuerdo que vuelvan a sus países de origen, y si son nacidos aquí que vuelvan al país de origen de sus padres, abuelos, bisabuelos, tíos, etc. Más patriarcal y machista que es la sociedad musulmana no lo es la española. Ejemplo: en la cultura musulmana es normal comprometer a una niña de 3 años con un hombre de 40 años para casarla cuando tenga la primera regla, menstruación. En muchos casos siendo violada repetidas veces y maltratada sin la sociedad hacer nada y quitarle el derecho a la educación. O vender a la mujer o niña o cambiarla por un animal, o no poderse bañar en la playa si el padre o hermano o marido no dan su permiso. Eso sí es bullying y maltrato. Periódico El Mundo. Las deportaciones de ciudadanos de la Unión Europea desde el Reino Unido se multiplican por 5. 11 de septiembre de 2017 13:53. Los inmigrantes de la Unión Europea en el Reino Unido necesitarán un carnet de identidad especial para poder quedarse tras el Brexit. Hostilidad deliberada hacia los inmigrantes de la Unión Europea. El número de ciudadanos de países de la Unión Europea deportados desde el Reino Unido se ha multiplicado por 5 desde el 2010 y ha aumentado considerablemente desde el voto a favor del Brexit, según revela The Independent. Un total de 4.754 inmigrantes europeos fueron deportados en el 2016, frente a 973 cuando los conservadores llegaron al poder. La línea dura implantada por Theresa May cuando era ministra de Interior iba más desde su llegada a Downing Street. Varios grupos de defensa de los inmigrantes han acusado directamente a la Premier de estar creando un ambiente de hostilidad deliberada contra los inmigrantes de la Unión Europea, con incidentes como el reciente envío accidental de 100 cartas de deportación a otros tantos ciudadanos europeos. Los abogados de inmigración alegan que el gobierno británico podría estar infringiendo las leyes europeas con la deportación de inmigrantes de la Unión Europea detenidos por dormir en la calle. La Unión Europea protege la libertad de movimientos pero faculta a los países miembros a deportar a los ciudadanos de otras nacionalidades si abusan de sus derechos, por ejemplo, en casos de fraude o de matrimonios de conveniencia, o si suponen un peligro para la seguridad pública. El aumento de las deportaciones coincide prácticamente con el incremento de ciudadanos de la Unión Europea confinados en los centros de detención para inmigrantes, que han pasado de un 2,7% del total al 17% en el último año. En algunos casos, los europeos han sido detenidos por razones tan peregrinas como haber perdido el carnet de identidad e incluso celebrar una fiesta de cumpleaños en un parque. El deterioro de la situación ha saltado a la luz tras la reciente muerte, confirmada el viernes pasado por el Ministerio de Interior, de un ciudadano polaco de 28 años, no identificado, que intentó aparentemente suicidarse en el centro de detención para inmigrantes de Airmont Sword el pasado 3 de septiembre.
Las deportaciones de los europeos sin techo no solo es ilegal, sino que es un síntoma de la actitud desesperada y sin compasión de este gobierno hacia los inmigrantes, sin reparar en el coste humano, ha declarado The Independent la abogada de inmigración Lara Tenkaten. Estamos también ante un aviso de lo que puede suponer la ley para la salida de la Unión Europea. Este gobierno ha mostrado una total falta de consideración ante los derechos de los ciudadanos europeos. Diane Abbott, portavoz de la oposición laborista en política interior, ha acusado al gobierno de Mayo de crear un ambiente hostil con su obsesión por reducir la inmigración, mandar cartas de deportación por error o deportar a ciudadanos europeos sin confirmar antes su estatus no son buenas recetas para las negociaciones del Brexit, ha declarado Abbott. Párrafo de la noticia. La Unión Europea protege la libertad de movimientos pero faculta a los países miembros a deportar a los ciudadanos de otras nacionalidades si abusan de sus derechos, por ejemplo, en casos de fraude o de matrimonios de conveniencia. Añadió mala utilización y abuso de las ayudas sociales y rechazo de empleo, no cotización o que vivan con estas ayudas sociales en sus países de origen en lugar en el nuestro, o si suponen un peligro para la seguridad pública. Este párrafo de esta noticia dice que comillas faculta a los países miembros a deportar a los ciudadanos de otras nacionalidades si abusan de sus derechos, por ejemplo, en casos de fraude o de matrimonios de conveniencia, o si suponen un peligro para la seguridad pública, es decir que por ejemplo inmigrantes que viven de las ayudas sociales a quienes se les ofrecen un empleo, y lo rechazan pueden ser y deben ser deportados de forma automática porque están abusando de los derechos, además de serles retiradas las ayudas económicas o aquellos, lo que provoca que no cotizan poniendo en riesgo los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios de seguridad, los servicios médicos y otros, poniendo entonces en riesgo la seguridad, control de enfermedades, menos médicos, y de los cuerpos de seguridad, policía local, policía nacional, guardia civil, protección civil, militares, bomberos y otros, sin olvidar la propia estabilidad económica y productiva. Periódico Alerta Digital. La Diputación de Valladolid, PP Ciudadanos, quiere repoblar los pueblos con miles de refugiados subsaharianos. 4 de septiembre de 2017. Periódico La Gaceta. Experimento en Valladolid. Estudian llenar los pueblos de refugiados para frenar la crisis demográfica. 5 de septiembre de 2017. Si los refugiados son cristianos de cualquier facción, católicos, protestantes, ortodoxos, para evitarnos problemas, si dentro del pueblo se les da un trabajo, dotando a los pueblos de centros educativos, primaria, secundaria y formación profesional, orientada a trabajos que se puedan realizar en los pueblos, para que tengan trabajo y se mantengan vivos los pueblos. Esto nos pasa por la mala gestión de todos los partidos y sindicatos en cuanto a las políticas de empleo para la mujer. Durante muchos años se ha permitido que se despida a una mujer al quedarse embarazada, no poniéndole facilidades a las empresas para que puedan contratar una sustituta o sustituto y la sanidad pública se haga puro cargo mientras estaba de baja del sueldo de la trabajadora y facilitarle de verdad la conciliación familiar con la laboral. Web Heraldo de Sevilla. Blogspot.com. Mujeres marroquíes simulaban ser maltratadas por su marido para percibir ayudas sociales y permiso de residencia. 6 de septiembre de 2017. La Guardia Civil de Almería ha detenido a 18 inmigrantes de una supuesta organización criminal que ponía en contacto a mujeres marroquíes con compatriotas que tuvieran residencia legal con el objetivo de regularizar su situación, de manera que, tras un periodo de relación sentimental simulada, acordaban presentar denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas públicas y aprovechar esta situación para conseguir el permiso de residencia. En el marco de esta operación, denominada Pomelo, se ha detenido a los 3 organizadores de la trama, además de a otros 6 varones y 9 mujeres que participaron en la misma. Los agentes han practicado 2 registros en los domicilios de algunos implicados, donde han intervenido abundante documentación que está siendo analizada. Deportadas ya cara haciendo pucheros, hombro llevándose la mano a la cara de frustración, cara de enfado, cara llorando. Si Inglaterra lo hace, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Sin olvidar los que tenemos en las prisiones españolas pueden ser deportados a sus países. Quienes tengan pena la cumplan en sus países de origen. Otro tema: el desafío soberanista. Periódico La Razón. Sánchez aboga por mantener el pacto con Colau aunque permita el 1 o 12/09/2017. Sánchez ha dicho que le gustaría que Colau estuviera al lado de los alcaldes socialistas en el cumplimiento de la legalidad y la protección a los funcionarios, lo que quiere decir que en el fondo apoya que Cataluña se vaya de España. Y la siguiente noticia dice periódico El Mundo: Pedro Sánchez ofrece más autogobierno en Cataluña para frenar el desafío secesionista. 12 de septiembre de 2017. 11:55.
Como siempre, Pedro Sánchez se contradice en la noticia del periódico La Razón y periódico El Mundo sobre el desafío soberanista. Periódico Aquí Diario. Ya son 29 los alcaldes del PSC que han dado el sí a Puigdemont y cederán locales para el UNAO. Periódico Que. La radio pública catalana llamó a delatar las posiciones de los coches de la Guardia Civil y la policía. Párrafos de la noticia. La periodista Mónica Terribas, presentadora del Matí de Catalunya Radio, la radio pública de Cataluña, ha utilizado el programa de esta mañana para pedir a los oyentes que comunicasen y delatasen los movimientos de Guardia Civil y Policía Nacional. Es importante para transportistas y taxistas, ha asegurado la periodista, porque ellos ven si hay movimientos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha añadido. Terribas ha explicado que, de esa forma, podrán compartir los movimientos de las furgonetas de la Guardia Civil y de los todoterreno de la Policía Nacional. Acto seguido, la presentadora, que anuncia su radio como la Radio Nacional de Cataluña, ha dado un número de teléfono y ha puesto a disposición de los oyentes, por lo tanto, la plataforma de la radio pública para que fuesen delatando al minuto la posición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Terribas ha querido dar ejemplo y ha sido la primera en colaborar al seguimiento de las posiciones de los agentes. Desde el primer momento ha narrado las rutas de los vehículos que conocía y los movimientos que realizaban, especificando sin ningún reparo la carretera o datos concretos de su ubicación. Terribas ha hecho el llamamiento a primera hora de la mañana, y fuentes de la Guardia Civil aseguran que el llamamiento se ha notado en el seguimiento de sus coches en las carreteras. Esto es peligroso, que una radio pública haga seguimiento y que sigan a los coches de la policía. De la Guardia Civil pone en serio riesgo primero a las personas que llevan esos coches y segundo al cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por las siguientes razones. Primero, porque pueden producir disturbios. Segundo, porque eso es más propio de un entorno de dictadura. Por ejemplo, la policía de los Mossos todavía lleva el uniforme de la policía de Franco. Cuidado, que está la sensación que lo que quieren implantar en Cataluña en una república, sin contar con la separación de los catalanes de España, sino no dictadura encubierta, claro. Tercero, porque estamos en alerta 4 de atentado y con aún muchos terroristas islamistas que no han sido localizados por estos cuerpos, lo que se podría entonces interpretar como un delito. Teniendo en cuenta que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, las personas que los componen, tienen familia, también habríamos también de ver a su vez en el riesgo que este programa los está poniendo. Se ve que no han aprendido nada del atentado desgraciado de las Ramblas y de Cambrils, aunque puede tener dos lecturas. La primera, que sea una forma de alertar a los terroristas para que no pasen por esos puntos, y otra, como ya he dicho, darle pistas a los terroristas para facilitar un atentado. Periódico El Mundo. Año y de la Cataluña Independiente, España. Adiós a una quinta parte de la riqueza nacional. 11 de septiembre de 2017. María Vega, Madrid. Año y de la Cataluña Independiente. Colapso y corralito al desconectarse de su principal mercado. Más de una cuarta parte de las exportaciones españolas tienen como origen Cataluña, con lo que la balanza comercial se vería dañada. En economía y sobre todo, en el comercio, el tamaño importa, y mucho. Es por ello que para España sería mucho más fácil sortear una hipotética ruptura con Cataluña que al revés. Pero eso no significa que el proceso no fuera a golpear la recuperación económica española en todas sus dimensiones: comercio, fiscalidad y finanzas, lo que acabaría también afectando al empleo. Cataluña representa en torno al 19% del PIB español, esto es, prácticamente una quinta parte de nuestra riqueza nacional. Además, es una región con un peso muy destacado en las exportaciones. En concreto, el 26% de los bienes totales que exporta España proceden de Cataluña, según el director de Previsión y Coyuntura de Funcas, Raimon Torres. Es importante señalar en este punto que de esas exportaciones, más de la mitad, alrededor del 54%, son realizadas por empresas grandes, muchas de las cuales son multinacionales que ya han anunciado que ante un escenario de desconexión trasladarían su sede a otra localización que, no nos engañemos, en unos casos podría ser española y en otros no. Por tanto, de consumarse el plan separatista, nuestra balanza comercial, que tanto ha mejorado en los últimos años, sufriría un duro revés. Si Cataluña representa en torno al 19% del PIB en España, pues es sencillo que las empresas se vengan a Málaga, Cádiz, Huelva, Granada, y se lo agradeceríamos mucho. Estaría repartido, teniendo menos paro en Andalucía, pudiendo empezar así a dejar de ser la región con mayor tasa de desempleo.
Pobreza de España y Europa. Canal Sur Radio y Televisión. El 55% de los jóvenes andaluces está en riesgo de pobreza. Solo el 18% de los jóvenes andaluces consigue emanciparse de su hogar. Es el peor dato de todo el territorio nacional desde 2002. El panorama del 1.300.000 andaluces que están por debajo de los 30 años es desolador. Más de la mitad de ellos están en riesgo de exclusión social, según el observatorio presentado esta mañana en Málaga, 25 de julio de 2017. Párrafos de la noticia. La vocal del Consejo de la Juventud de Andalucía, CJ, Rocío Vázquez, ha presentado hoy la segunda edición del Observatorio de Emancipación Andaluz y ha destacado que, según los datos recogidos, un 55% de los jóvenes andaluces está en riesgo de pobreza, frente al 38% nacional. Un 43% de la población menor de 30 años está desempleada pese a estar en búsqueda activa de empleo y tan solo el 30% de la población joven está trabajando, ha indicado Vázquez, quien también ha hecho referencia a los datos de empleo. Un 26% de los jóvenes desempleados de España residen en Andalucía. En referencia a la emancipación de la juventud andaluza, ha explicado también que el esfuerzo salarial medio para el acceso a la vivienda es del 60% del total del sueldo, pero en localidades como Málaga alcanza el 80% del salario dedicado al coste de la vivienda. El vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Víctor Relova, ha señalado sobre la precariedad que el 47% de los hombres jóvenes está sobrecualificado para el puesto de trabajo que ocupa y el 63% en las mujeres jóvenes, por lo que se está despreciando el talento de la juventud andaluza. Web Europa Press Andalucía Sevilla. Más de 3,5 millones de andaluces viven en riesgo de pobreza y exclusión. Sevilla, 17 oc/2014, Europa Press. Siendo Andalucía la región de España más grande pues tiene 8 capitales de provincia con sus respectivos pueblos. Ejemplo, Málaga tiene 107 pueblos, así hasta completar Andalucía unas con más pueblos que Málaga, y otras con menos. Y con esta situación quiere la Unión Europea que cojamos refugiados. Periódicos. El País, La Razón. La justicia europea avala las cuotas de los refugiados. Añadió al titular, que sean cristianos al menos en España. Eso se le ha olvidado al Tribunal de la Unión Europea, para evitarnos problemas. Otras ilegalidades. Cataluña. Periódico El Mundo. Referéndum Cataluña 1. O Montoro toma el control de las facturas y nóminas de la Generalitat y ordena a la banca que alerte de pagos ilegales. 15 de septiembre de 2017. Lo mismo que hace Montoro interviniendo la Hacienda catalana para que el dinero que han dado el gobierno central para pagar servicios en esenciales vaya a su destino. ¿Por qué no lo hace con la andaluza para que sean devueltos cada euro? El caso de los ERES. Caso fraude en los cursos de formación para desempleados. Unas ayudas las dio la Unión Europea y otras el Estado. Periódico El Mundo. Una parlamentaria expulsada de CESDEN a su dieta de agosto al denunciante de la corrupción de UGT/oblicua. 15 de septiembre de 2017. Silvia Moreno. Párrafos de la noticia. Parlamentaria andaluza Carmen Prieto, que dejó Ciudadanos después de que el partido le abriera expediente de expulsión, ha donado la dieta que el Parlamento andaluz le paga en agosto, cuando no hay actividad, a Roberto Macías, denunciante de la corrupción de UGT en Andalucía y un testigo clave en la investigación judicial sobre la presunta trama de las facturas falsas con las que el sindicato desviaba, presuntamente, subvenciones de la Junta de Andalucía. Carmen Prieto, que es diputada no adscrita en el Parlamento andaluz, ha ingresado este viernes 360 euros para la defensa jurídica de Roberto Macías. El beneficiario fue administrativo de la Federación Andaluza de UGT y se enfrenta a una petición de condena de 4 años de cárcel por parte del sindicato, bajo la acusación de haber destapado la contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas que está investigando un juez de Sevilla. Macías, nacido en México, está en paro y carece de recursos para hacer frente a su defensa jurídica en este asunto. Buena forma de intentar sobornar al principal testigo Roberto Macías, denunciante de la corrupción de UGT en Andalucía y un testigo clave en la investigación judicial sobre la presunta trama de las facturas falsas con las que el sindicato desviaba, presuntamente, subvenciones de la Junta de Andalucía. El caso que Andalucía lleva 30 años más siendo la comunidad región de España de Europa con mayor tasa de desempleo en todos los rangos de edad de los 16 años, que es la edad mínima para empezar a trabajar, a los 65-67 años, que es la edad para la jubilación. Web Canal Sur RTVA. El 55% de los jóvenes andaluces está en riesgo de pobreza. 25 de septiembre de 2017. Solo el 18% de los jóvenes andaluces consigue emanciparse de su hogar.
Es el peor dato de todo el territorio nacional desde 2002. El panorama del 1.300.000 andaluces que están por debajo de los 30 años es desolador. Más de la mitad de ellos están en riesgo de exclusión social, según el observatorio presentado esta mañana en Málaga. Párrafos de la noticia. La vocal del Consejo de la Juventud de Andalucía, CJ, Rocío Vázquez, ha presentado hoy la segunda edición del Observatorio de Emancipación Andaluz y ha destacado que, según los datos recogidos, un 55% de los jóvenes andaluces está en riesgo de pobreza, frente al 38% nacional. Un 43% de la población menor de 30 años está desempleada pese a estar en búsqueda activa de empleo y tan solo el 30% de la población joven está trabajando, ha indicado Vázquez, quien también ha hecho referencia a los datos de empleo. Un 26% de los jóvenes desempleados de España residen en Andalucía. En referencia a la emancipación de la juventud andaluza, ha explicado también que el esfuerzo salarial medio para el acceso a la vivienda es del 60% del total del sueldo, pero en localidades como Málaga alcanza el 80% del salario dedicado al coste de la vivienda. Los andaluces tenemos manos para trabajar, y no necesitamos la caridad de nadie, solo que nos den un empleo y sueldo para poder tener una vivienda, pagarla, la comida, la ropa, etc., evitando así personas yendo a ONGs a pedir ayudas. Estoy segura que si recuperásemos todo el dinero de los casos de corrupción de Andalucía, que seguro afectan de una forma u otra al empleo de toda España, exministros de Trabajo Chávez y Griñán, entre otros, que he dicho arriba por no contar otro que hay, supongo que esta noticia se invertiría produciendo mejoras salariales y condiciones de trabajo, eso que tanto reclaman el PSOE, Ciudadanos, Podemos y sindicatos, entre otros. Y creo que en el fondo pienso que todos los partidos, mejores precios y menor esfuerzo para adquirir una vivienda o un vehículo privado, mejores servicios sociales, médicos sin recortes. En la actualidad se hacen recortes no el PP, Rajoy sino PSOE, Susana Díaz, seguridad, transportes públicos, entre otros. Y no utilizar el dinero presuntamente para comprar el voto de empresarios y trabajadores de esas empresas en el fondo es lo mismo que lo del referéndum de Cataluña ilegal y por supuesto a la banca decirle que no tramite pagos supuestamente ilegales, dado que se realizarían con fondos para el empleo y su formación tanto para desempleados como para empleados, reciclaje, pues la devuelta de dichas ayudas, saliendo las subvenciones de esas ayudas de los impuestos nuestros, paradoja creo que es una forma de blanquear nuestro dinero, presuntamente, significa más subidas de impuestos en Andalucía y aquí somos la región que más impuestos pagamos los cuales son más altos, evitaríamos que los jóvenes se fueran a otros países a trabajar y a cotizar a la seguridad social, poniendo en riesgo el mantenimiento de las pensiones de nuestro país, pues somos la comunidad autónoma más grande de España, tenemos 8 capitales de provincia con sus pueblos. Periódico El Mundo. La Junta oculta el fraude de UGT en Andalucía 18 de septiembre de 2017 Silvia Moreno. Periódico La Razón. Más del 60% de las familias españolas gastan más de lo que ingresan 19/09/2017. La tasa de ahorro ha bajado hasta situarse en el 6%, lo que demuestra que en el ahorro familiar estamos empeorando. Otra razón más para que el Estado intervenga en las competencias de economía y empleo en Europa Press Andalucía Sevilla. Más de 3,5 millones de andaluces viven en riesgo de pobreza y exclusión. Sevilla, 17 oct/2014, Europa Press. De esos 3,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión habrá dentro del millón de parados, por eso digo que las cuentas andaluzas tienen que ser intervenidas. Periódico El Confidencial. El gobierno, obligado a pedir un crédito urgente de 10.000 millones para pagar a los pensionistas el préstamo del Estado y el fondo de reserva no son suficientes para afrontar las mensualidades del año que viene. Solo está garantizada la extra de Navidad 21 de septiembre de 2017 y todavía el gobierno no interviene en la Hacienda andaluza para que sea devuelto el importe total de todas las ayudas que se han dado para crear, mantener y dar formación tanto a parados como a personas que están trabajando, reciclaje, de los casos de los seres, cursos de formación para desempleados, el fraude supuesto, Aznal Collar y otros de semejante índole. Periódico Alerta Digital. La Diputación de Valladolid, PP Ciudadanos, quiere repoblar los pueblos con miles de refugiados subsaharianos 4 de septiembre de 2017, que coticen a la seguridad, que se les dé formación en trabajos que puedan desempeñar en los pueblos y que sean cristianos, si no difícilmente vamos a poder mantener nuestras pensiones.
Pero además esto pasa porque la mala gestión de los políticos, tanto de partidos como de sindicatos como de los empresarios, pues durante años cuando una mujer se quedaba embarazada se la despedida. Por la inutilidad de los señores políticos son medidas y de los propios empresarios de no facilitar que la seguridad social se encarga de pagar el sustituto o sustituta y de la mujer embarazada y el empresario fuese quien siguiera pagando el sueldo de la embarazada. Una forma encubierta de maltratar psicológicamente y socialmente a la mujer, encubiertas eso sí. Claro que eso afecta a lo que se hace referencia en la siguiente noticia. Periódico La Razón Andalucía. Las listas de espera no logran esconder los recortes, un 5% superiores al último año para SATS. El incremento es causa directa de la destrucción de empleo. 16 de septiembre de 2017. Otro tema: impuesto de sucesiones. Periódico El Mundo. La Junta de Andalucía no ve perjuicio en cobrar por las herencias mucho más que Madrid o Canarias. Rechaza devolver a una viuda sevillana los más de 67.500 euros que se habría ahorrado por el impuesto de sucesiones. 19 de septiembre de 2017. Sé que como ellos a lo mejor están de alta en la sede del PSOE de Madrid y allí no tienen que pagar impuesto de sucesiones, no se dan cuenta del perjuicio que es pagar para cualquiera pagar este impuesto. Y después de todo esto tan influyente que es el Club Bilderberg, dicen que es el más influyente del mundo, quien intervenga para que sea devuelto todo el dinero que iba destinado en ayudas a crear, mantener el empleo y dar formación a los parados y a trabajadores, reciclaje, caso presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, caso ERES y otros de semejante índole, por ejemplo para pagar la mayoría del préstamo que ha tenido que pedir el gobierno para poder pagar las pensiones contributivas y no contributivas, para que de una santa vez las medidas para facilitar que cuando una mujer se quede embarazada no la despiden del trabajo, sino que la seguridad social se haga cargo de pagarle íntegro el sueldo del sustituto o de la sustituta de esta persona para que así, el dueño pueda seguir pagándole el sueldo a la empleada, para ir recuperándonos del descenso de la natalidad, es decir, que hay en la actualidad más fallecimientos, pues porque más pensionistas que personas trabajando o con oportunidad para ello.